Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. A principios de este año os comentamos que mensualmente íbamos a subir repasos de los acontecimientos que se han dado cada mes, ¿bien? Porque nos dimos cuenta que vivimos tiempos tan convulsos que cada mes, suceden muchísimos eventos que tienen suma importancia en la geopolítica. O sea, no son cosas muy anecdóticas, no, o sea, son cosas que tienen importancia en la geopolítica y que merece la pena hablar sobre todo esto, ¿no? Porque, a ver, es verdad que de vez en cuando subimos un vídeo u otro hablando de ciertos eventos que se dan cada mes, pero no tratamos todos los temas. Pues, por cuestión de tiempo, pues tenemos que dejar alguno de los eventos o sucesos de lado para dar importancia a otros, ¿no? Pero bueno, con este tipo de repaso mensual que hacemos, pues podemos tratar la mayoría de los acontecimientos que se dan cada mes, ¿no? Así que en este vídeo os vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en el mes pasado de marzo. Bien, no sé si tú, Julens, quieres comentar algo antes de empezar, ya directo Nada, a darle caña. Principalmente que muchas gracias también por las acogidas que han tenido el resto de repasos, porque si viésemos que no están teniendo acogida ni éxito, pues obviamente no lo haríamos. También, ¿no? Como decimos ya en todos los repasos del mes, que esto muestra en el momento tan clave que estamos geopolíticamente, ¿no? Donde cada mes prácticamente pasa algo muy, pero que muy importante desde que llevamos haciendo este repaso y en los meses posteriores de antes también, que ya llevamos un tiempo pensando esto de hacerlo y ahora es que cada mes que pasa, mes que sucede un evento importantísimo y que muchas veces ni nos lo esperábamos, ¿no? Entonces, esto también es... incluso egoístamente, ¿no? Un trabajo de repaso, de tenerlo todo en mente, así que también nos viene bien. Así que si te parece, Oyer, empezamos ya con el primer tema, que obviamente es uno de los temas más cruciales y más importantes y que más nos han chocado, por supuesto, que son los atentados de Moscú, del Crocus City, del pasado 22 de marzo. Esto, bueno, conmocionó sobre todo a toda Rusia, ¿vale? Con esto de que Rusia está en guerra con todo el Occidente, parece que en Occidente tampoco se han hecho tanto eco como si hubiese pasado en la parte europea pro Estados Unidos, etcétera, pero bueno, al final esto son cosas de la geopolítica, ¿no? Y lo primero que queremos decir es que hemos leído todos los comentarios, todas las peticiones de que hiciésemos un vídeo tratando este tema, ¿no? Pero aquí queremos recalcar lo que siempre decimos, primero, que no hacemos análisis en caliente, nos destacamos porque dejamos que pasen, ¿no? Oyer y yo siempre decimos, no, 24 horas, pero bueno, a veces esas 24 horas obviamente se tienen que alargar más si queremos hacer un análisis mínimamente serio y con pruebas fehacientes, porque después de un atentado terrorista, obviamente, cuando Rusia está en guerra con el mundo occidental, pues necesitamos muchísimo más tiempo para que se esclarezcan un poco todo esto, ¿no? Bueno, pues eso, al final, si hubiésemos hecho ya 24 horas después, o obviamente toda aquel persona, todo aquel colectivo que defiende a Rusia, ¿no? Tirará más, barrerá más para su casa, como se dice aquí, y los que apoyan a Ucrania, a Occidente, etcétera, pues barrerán para su casa. Entonces todavía no hemos visto el momento de hacer un análisis correcto y por eso en este vídeo, en este repaso del mes de marzo, seguramente lo que más ocupe del vídeo será esta parte del atentado en Rusia, ¿no? En el Crocus City, más que nada, pues ya que estamos, ¿no? Pues hemos podido analizar y mostraros, aunque sea, todo lo que hemos podido conseguir hasta este punto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó objetivamente, ¿vale? Fue el viernes 22 de marzo hacia las 8, hora de Moscú, por supuesto, donde varios terroristas ya abrieron fuego indiscriminado contra los civiles en el Crocus City, ¿vale?
esto, para entender un poco la gravedad, no, obviamente, seguramente casi nadie conocería el Crocus City, pero bueno, es un espacio que alberga desde supermercados hasta teatros, hoteles, restaurantes, es un macrocomplejo espectacular, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista, ¿no?, de un ataque terrorista, es muy propicio llevarlo a cabo ahí donde hay muchos civiles y puede causar muchísima confusión y muchísimo alboroto, ¿vale? Con lo cual, aquí vemos que los terroristas asesinaron indiscriminadamente a más de 140 personas e hirieron a más de 350 personas, ¿vale? Es una auténtica barbaridad, 500 personas involucradas, civiles, en todo esto y, pues bueno, obviamente mostrar nuestras condolencias y nuestra repulsa máxima hacia este ataque terrorista, pero bueno, un ataque terrorista al fin de cuentas, ¿no?, que no tiene otro nombre esto, pero bueno, conmocionó impresionantemente a toda Rusia. Yo creo que incluso el propio Putin no se esperaba, lo último que se esperaba era ahora mismo un ataque terrorista del ISIS, con lo cual ha sido bastante increíble, incluso los primeros momentos, Oyer y yo estábamos también flipando, pero bueno, obviamente una de las primeras reacciones, ¿no?, del servicio de inteligencia de Ucrania fue describir este atentado como una operación del Kremlin, ¿no?, una falsa bandera de toda la vida. Por eso decimos, ¿no?, que no podíamos hacer análisis en el momento ni 24 horas después, porque todo estaba todavía demasiado sesgado y necesitábamos poquito a poco, ¿no?, separar el grano de la paja, y de todo lo que leímos, pues separar un poco los elementos más cruciales o lo que veíamos nosotros más cruciales, ¿no? Sí, porque siempre decimos, vamos a intentar esperar 24 horas al menos para analizar los hechos, recoger información. Pero, claro, este suceso, el atentado de Moscú del Crocus City, es un tema muy complejo, porque estamos hablando primero de Rusia, que está librando literalmente una disputa geopolítica muy potente con todo Occidente, y luego concretamente con Ucrania, eso ya directamente, ¿no? Y claro, es que aquí no es que se pueda esperar 24 horas, ni 48. ¿Por qué? Porque las primeras horas aquí es pura, ¿cómo decirte?, intoxicación, ¿vale? Y yo ya lo hablé con Yule, ¿no?, que estaba flipando, o sea, de toda la desinformación que empezó a salir en las primeras 24 horas, de gente que actuaba literalmente como propagandista de un bando y de otro. O sea, yo me quedé muy sorprendido de gente que tenía alta estima en las redes sociales ver comportarse como auténticos propagandistas del Kremlin. O sea, ya sé que no es muy mío decir esto, pero a los hechos me remito. O sea, mucha gente literalmente, o sea, no sé, o sea, haciendo auténticas burradas, pidiendo casi un exterminio total del pueblo ucraniano. O sea, bueno, cosas que la gente se tiene que ahorrar. Ya sé que es muy fácil hablar en las redes sociales, pero no debe ser tan fácil hablar en las redes sociales y menos pedir el exterminio de los ucranianos, que no estamos hablando ni de la cúpula militar ni lo que se conoce como régimen de Kiev. O sea, no, abiertamente pedir el exterminio de ucranianos, o sea, algo verdaderamente increíble. Por otro lado, también los más pro-otanistas y pro-occidentales alegrándose por el atentado, diciendo que, bueno, que era un acto contra una dictadura atroz, contra el régimen de Putin, ¿no? Y la gente lo que no se da cuenta es que aquí no ha salido ningún solo amiguito de Putin herido ni muerto, sino que han sido civiles. Por eso mismo no sé qué clase de esquizofrenia tiene la gente en la mente de alegrarse de la muerte, ¿no?, de civiles a manos de terroristas. O sea, es que la verdad que es algo que roza ya la esquizofrenia, pero bueno, también las redes sociales hacen mucho, ¿no?, que te sirve como una pantalla de anonimato para decir luego tú todas las burradas que, que, que quieras, ¿no? Pero bueno, a ver, la verdad es que en las primeras horas también después del atentado muchas miradas estaban puestas en Ucrania.
lógicamente, ¿no? Pero durante la tarde-noche del viernes mismo, bueno, hora española me refiero, ya en Moscú ya era de noche, el ISIS reivindicó el atentado y sacó un comunicado dejando claro su autoría en el atentado. Esto fue reproducido también por los medios de comunicación de Occidente, por distintos influencers de Occidente, think tanks superliberales y prooccidentales de Occidente, ¿no? Pero las autoridades rusas no creyeron que ISIS estaba detrás del atentado. Esa fue la primera reacción de las autoridades rusas, concretamente pues RT o Sputnik, ¿no? Que decían que bueno, el comunicado que había sacado ISIS bueno, se había utilizado una especie de modelo de noticias que hace tiempo que el ISIS había abandonado, lo que demostraba que era una especie de montaje mal hecho, ¿no? Y bueno, con lo que os tenéis que quedar es que en las primeras horas las autoridades rusas rechazaban que hubiera sido el ISIS, ¿no? El que hubiera provocado el atentado. Y la cosa es que Rusia, horas después, informó que había detenido a los terroristas, ¿vale? Pero claro, tened en cuenta que antes de detenerlos, ya los medios de comunicación de Rusia, los propios, digámoslo así, más Twitter prorruso, sí, el Telegram incluso, ¿no? En canales más prorrusos se estaba difundiendo la idea de que Rusia estaba detrás de alguna u otra manera, Rusia, perdón, Ucrania estaba detrás de alguna u otra manera, que había contratado mercenarios, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, en el momento que detienen a los terroristas, lo que se acaba demostrando es que trataban de huir hacia Ucrania. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto refuerza la hipótesis de que Ucrania, de alguna u otra manera, está detrás del atentado. Y lógicamente, si está Ucrania detrás del atentado, están los servicios de inteligencia occidentales detrás del atentado. Entonces, esto fue un poco la situación en las redes sociales, en la prensa, en las primeras horas post el atentado, ¿no? Lógicamente entenderéis por qué no queríamos hacer un vídeo, porque había demasiada desinformación. Por un lado, ha sido Ucrania, ha sido Ucrania, ha sido Ucrania, ha sido Ucrania. Por otro lado, ha sido ISIS, ha sido ISIS, ha sido ISIS. No hay ninguna información. Vaya, de repente les detienen cuando quieren pasar a Ucrania. O sea, cosas que olían muy, muy mal y que la gente que hizo predicciones en las primeras horas de post-atentado ha fallado completamente. O sea, sinceramente lo digo, porque no se tenían pruebas. Luego han empezado a salir pruebas y hablaremos un poco más adelante sobre ellas, pero la mayoría de gente que ha intentado lanzar hipótesis no ha acertado precisamente porque le faltaba mucha, mucha información. Exacto. Y además, bueno, obviamente huían, como Yer bien ha dicho, ¿no? Hacia Ucrania. Ya esto a la gente le ha servido, ¿no? Para decir que Ucrania estaba detrás. Occidente es verdad que en un principio intentó dibujar como que huían hacia Bielorrusia, ¿no? Pero, bueno, a ver, Oyer y yo ya lo comentábamos, ¿no? Si yo me pongo en la piel de esos terroristas, ¿qué voy a huir? ¿Hacia un estado que está en guerra con Rusia o hacia un estado amigo de Rusia, aliado de Rusia? Pues obviamente vas a ir a donde el enemigo, que huir de ahí va a ser más fácil porque tienen menos contacto con Rusia, con lo cual, no sé, no tiene ninguna lógica decir, no, huían hacia Ucrania, estaba Ucrania detrás. No, es que es lógico, no sé, si alguien hace un atentado en Ucrania, huirá hacia Rusia al revés, pues obviamente no va a huir hacia Polonia o hacia Alemania, yo qué sé, pues obviamente. Sí, o sea, además es que ese es el nivel de mucha gente, o sea, además, eh, prestigiosos periodistas de Occidente diciendo, no, que huyan hacia Bielorrusia, o sea, que van a ir donde Lukashenko. Donde O el sea, enemigo. o sea, penséis un poco antes de hablar. O sea, que vaya en Ucrania, luego hablaremos un poco más sobre esto, pero que vaya en Ucrania no involucra directamente a Ucrania con el atentado, sino más bien, a ver, de algún sitio tendrán que salir.
O sea, uno puede decir, "Buah, por el Cáucaso, no sé qué". O sea, tiene mucho más recorrido que hacer. O sea, hacia Ucrania era mucho más corto, además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el ISIS sí está presente en Ucrania. O sea, luego otra cosa es que haya más por detrás. Pero lo lógico es que utilices como una especie de lanzadera a Ucrania, ¿no? Para ir a Ucrania y de Ucrania ya te vas para Asia Central o lo que sea. Pero es que es lo lógico, ¿no? Te vas a ir a donde Lukashenko. O sea, y de verdad estos periodistas que escriben artículos sobre análisis de guerra y no sé qué, o sea, ¿de verdad se piensan que esta gente se iría para Bielorrusia? No sé, es que ese es el nivel, ese es el nivel. Es absurdo por eso, pero bueno, después de estas detenciones, ¿no? Sobre todo en el momento mismo, ¿no? Nos pudimos informar gracias a todos estos canales de Telegram que existen, ¿no? Que más o menos te lo van contando casi a tiempo real, ¿no? Pues otras cosas que en la tele, etcétera, pues no te lo cuentan en el momento. Y también empezamos a ver que eran de Tayikistán, ¿vale? Y que los captaron para hacer este atentado, ¿no? Digamos, por Telegram, y en ese momento también por Telegram se empezaron a recorrer los vídeos, ¿no? De cuando los cazaron, cuando cogieron a los terroristas, y unos vídeos espantosos, ¿vale? De torturas, de cortar orejas y dársela a la boca, etcétera, que unas palizas que nos podemos imaginar, sobre todo después viendo cómo fueron al juicio, ¿no? Que fueron unos momentos bastante duros, sobre todo para los terroristas, pero bueno, eso en Telegram se ha pasado todos los vídeos, en Twitter se han visto también, creo que la mayoría de vosotros ya los conocéis, pero bueno, hasta aquí lo que, digamos, pasó después del atentado, ¿no? En las 5 próximas horas de después del atentado, y ahora vamos a pasar un poco a hacer un análisis para clarificar un poco todo lo que pasó sobre este atentado terrorista. Sí, hay dos versiones. Bien, la occidental, afirmando que fue ISIS, para, lógicamente, exculpar a Ucrania, y la rusa, diciendo que Ucrania, de alguna u otra manera, está detrás del atentado. Ambas versiones defienden sus propios intereses. O sea, el de Occidente, apoyar a Ucrania y desvincularlo de este atentado, ¿no? Para no imprimirle un carácter terrorista a Ucrania. Y, lógicamente, el de Rusia, pues seguir justificando la guerra en Ucrania, lógicamente, ¿no? Así que, bueno, vamos a indagar un poco más. ¿Por qué tenemos información? Ahora sí tenemos información. Vamos a indagar un poquito más y darnos cuenta, bueno, por dónde pueden ir los tiros. Aunque también he de decir que, a ver, si fuera tan sencillo, ¿no? Y si con la información que proporcionaríamos nosotros se ha solucionado el caso, pues seguramente nos contrataría Putin, ¿no? Para llevar otros casos, ¿no? O sea, lo que quiere decir con esto es que vamos a proporcionar información clave que conocen todos los servicios de inteligencia de Occidente o de Rusia, o incluso la prensa occidental o la rusa, ¿no? Pero que creemos que hay que ponerlo sobre la mesa y luego ya que cada uno haga sus propias reflexiones. Nosotros vamos a hacer las nuestras y os vamos a hablar sobre ello. Pero bueno, esto simplemente es información y son cartas que se ponen sobre la mesa. Ahora hay que jugar la partida, ¿vale? Entonces, bueno, sí quiero destacar que a principios de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió de posibles atentados en Rusia y pidió a sus ciudadanos que evitaran las aglomeraciones de gente porque existía el riesgo de que pudiera producirse un atentado terrorista en Rusia. Claro, ¿cuál fue la reacción de Putin a las advertencias de la Embajada de Estados Unidos en la capital rusa? Bien, hay que entender que estamos hablando en un contexto de elecciones presidenciales. Bien, entonces, en ese contexto, Putin calificó las elecciones como un chantaje de Occidente y como un intento de desestabilizarles para que la gente no fuera a votar, ¿vale? Para deslegitimar el proceso electoral. Esa fue la primera reacción de Putin. Entonces, aquí, lógicamente, también sobre este aviso de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, hay dos análisis. Por una parte, los más cercanos a Rusia, o los más prorrusos, bien, te van a decir que Estados Unidos algo sabía, que Estados Unidos estaba por detrás, porque esto no era un aviso, sino que era una amenaza, ¿no?
Y luego está la versión de Occidente, ¿no? De si Putin sabía de este informe, ¿por qué no hizo nada? ¿No? Yo creo que aquí hay que encontrar un gris, ¿vale? O sea, la crítica que hay que hacer a los servicios de inteligencia occidentales y concretamente a la Embajada de Estados Unidos en Moscú es, si vosotros sabíais esto, compartisteis suficiente información con el Kremlin para que pudiera tomar las medidas de seguridad pertinentes o simplemente lo lanzasteis al aire en un contexto de elecciones presidenciales sabiendo que Putin iba a pasar de vosotros. Claro, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque parece ser que la Embajada de Estados Unidos, bueno, lanza eso. Cuidado que va a haber atentado terrorista. Y hay un traspase de información cuando supuestamente Estados Unidos y Rusia en el combate contra el terrorismo están de acuerdo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y después, también hay que hacer la crítica pertinente al gobierno ruso, y concretamente a Putin, ¿no? Se tomaron las medidas de seguridad necesarias. De verdad, o sea, estamos hablando en un contexto muy delicado, post muerte de Navalny, elecciones presidenciales, llamamientos por parte de la oposición más prooccidental a hacer acciones y el aviso de la embajada estadounidense en Moscú, ¿no? ¿Se tomaron las medidas de seguridad necesarias? Pues tal vez en el contexto de elecciones presidenciales, pero el atentado se ha dado después de las elecciones presidenciales, que es a la conclusión que llego yo, que se relajaron. Se relajaron. O sea, a ver, yo no conozco la realidad in situ de Rusia post elecciones presidenciales, pero sí da a entrever lo que ha pasado, que después de las elecciones ha habido un relajamiento por parte de las autoridades rusas del posible riesgo de atentado. Y es más, incluso en las elecciones presidenciales, el gobierno ruso ha actuado menos represivamente que otras veces. O sea, en cuanto, por ejemplo, a las protestas de la oposición más pro-Navalny o más pro-occidental, eh, bueno, o sea, han pasado bastante el tema. O, por ejemplo, con los actos en favor de Navalny. O sea, también los han dejado, literalmente. O sea, hemos visto imágenes de gente haciendo protestas y demás. O sea, los han dejado. O sea, vemos ahí también una especie de cambio, ¿no? En el método de dominación por parte del gobierno ruso hacia la gente, ¿no? Cuando se ha caracterizado más bien por ser más vasto, ¿no? A lo largo de la historia del gobierno ruso, pues ahora vemos esa más sutileza de dejarles, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido una especie de relajamiento que luego lo han pagado bastante caro, ¿no? También hay que recordar que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, bien, ya sabía desde octubre de 2023 que miembros de ISIS que están presentes en Ucrania, repito, están presentes en Ucrania, esto no es ninguna falacia, ¿vale? Pues se iban a dirigir hacia Rusia para cometer distintos atentados terroristas. Entonces, claro, si esto ya lo sabía los servicios de inteligencia ruso, ¿por qué no se siguieron tomando las medidas de seguridad pertinentes? A la mínima, por ejemplo, en Europa vemos cómo aumenta el nivel de antiterrorista, ¿no? Tiene un nombre que ahora mismo no me viene, pero se aumenta el nivel 4, nivel 5 y demás, ¿no? Que por ejemplo, tras el atentado en Francia, aumentaron el riesgo de atentado terrorista y estuvieron, pues eso, militares en la calle, etc. Entonces, claro, si se tomaron las medidas de seguridad pertinentes en Rusia o no, repito, yo no tengo la información in situ. Eso se lo voy a dejar a los periodistas más objetivos que traten el tema o a los rusos que sepan más sobre este tema, ¿no? Pero nosotros con lo que bueno, yo concretamente con lo que estoy comentando ahora, os quiero explicar cuál fue la primera reacción pública de Putin al aviso de la embajada estadounidense en Moscú. Bien, eso es simplemente lo que os quería explicar, teniendo en cuenta la información que ya manejaba el Kremlin, ¿no? Anteriormente, con el riesgo de atentado terrorista. Y bueno, sobre todo también ya
hemos visto que Rusia ya llevaba tiempo, ¿no?, intentando, desde el atentado, ¿no?, culpar, digamos, de alguna manera, culpar a Ucrania, y sobre todo ya después de los interrogatorios, gracias a las detenciones a los terroristas, Putin afirmó en un discurso, ¿no?, a la nación que estos terroristas de Tayikistán estaban huyendo hacia Ucrania y que en Ucrania les iban a hacer una vía, ¿no?, para coger un avión y huir de ahí ya, digamos, sanos y salvos, ¿no?, para que pudiesen escapar de Rusia después de este atentado. Y bueno, también habría que, de lo más importante que sucedió, ¿no?, después del atentado, sería que Putin dijo abiertamente que Rusia ya se encontraba en estado de guerra. Esto es muy importante, ¿vale? Porque hasta ahora, por ejemplo, con lo que estaba llevando a cabo en Ucrania, ¿no?, ellos no le llamaban guerra, le llamaban operación militar especial, con lo cual pasar de una operación militar especial a una situación de guerra es algo muy clave, y que en un futuro, por supuesto, podremos ver lo que desencadene esto, pero es una de las frases clave que necesitamos rescatar de todo este discurso que dio Putin, la verdad. Sí, además hay que tener en cuenta que hablar hasta ahora de guerra con Ucrania en Rusia como que no gustaba mucho a las autoridades rusas, ¿vale? Esto os lo puede comentar cualquier ruso. Para ellos hay una operación militar especial, no una guerra. Que pues, claro, es lo que ha dicho Julen, ¿no? Escalar hacia un estado de guerra, cuidado, porque ya hemos visto cuál fue las primeras reacciones de Rusia después del atentado, que bueno, empezó a lanzar bombardeos a saco en Ucrania, como no lo había hecho en tiempo. Bien, lo que bueno, como decir, daba pie un poco, no, mejor dicho, daba cuerpo, ¿no?, a lo que Putin había dicho en el discurso a la nación, ¿vale? Porque su objetivo era ligar de alguna u otra manera a Ucrania con el atentado. Bien, pero claro, tenemos la contraparte de esto, que es que toda la prensa occidental ha trabajado para desvincular completamente a Ucrania del atentado y ha seguido insistiendo en que ha sido ISIS y no Ucrania. Pero claro, si queremos decir lo siguiente, ¿no?, acerca de Occidente y concretamente de propagandistas pro Estados Unidos y pro OTAN, y es que, pensarlo bien, no tardaron ni 24 horas en decir sí, ha sido el ISIS, y todavía no saben quién voló en Nord Stream, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Y esto es bastante curioso, ¿no?, que todo Occidente siga con el relato del ISIS como que si defender que ha sido el ISIS sirviera de algo, ¿no?, fuera algún salvavidas para ellos, ¿no? Cuando, a ver, ¿quién armó al ISIS? ¿Quién creó ISIS? ¿Quién armó Al Qaeda? ¿Quién financió Al Qaeda? Es que claro, o sea, es que es como se ha convertido ISIS como su salvavidas. Es decir, ha sido ISIS, es comodín, ha sido ISIS. Pero si ISIS siempre ha convergido con vuestros intereses, y me dirá alguno, pero el ISIS atentó en Estados Unidos, atentó en países de la OTAN. Hombre, faltaría más, si no se les vería plumero, ¿no? Digo yo. Bastante se les ve el plumero al ISIS con Israel, pero bueno, si no haría este tipo de actos, pues tampoco tendría su razón de ser y se vería realmente el carácter proxy de estos grupos armados yihadistas, ¿no? Hace unos meses, yo quiero destacar una información clave, que hace unos meses Richard Black, ex jefe del derecho penal del Pentágono, ya aclaró en un vídeo que Al Qaeda e ISIS son las fuerzas proxy de Oriente Medio, es decir, son las fuerzas terrestres de Estados Unidos y del sionismo en Oriente Medio. Siempre prevalecen sus intereses, siempre atacan a musulmanes enemigos de Estados Unidos y de Israel, a la resistencia palestina, a los libaneses, a Siria, o sea, Irak. Siempre, Irán, siempre son enemigos del imperialismo occidental.
O sea, es una cosa súper increíble, ¿no? Cuando alguno puede pensar que, no sé, Al-Qaeda, ISIS, siendo yihadistas, fundamentalistas islámicos, pues atacarían de primero a los judíos, ¿no? No, no, no. Atacan a otros. Lo que más insisten es en atacar a otros musulmanes, ¿no? Y bueno, no solamente eso, sino que además en 2016 distintos medios de comunicación, yo voy a destacar, por ejemplo, en España el diario La Vanguardia, ya informaron que los servicios antiterroristas de la Unión Europea estaban muy preocupados porque descubrieron bases yihadistas en Ucrania. O sea, hoy nadie puede negar que ISIS esté combatiendo en las filas del ejército ucraniano. O sea, nadie puede negarlo. Y el que lo niegue es un mentiroso. Nadie puede negarlo y alguno puede decir, bueno, sobre lo que pasa en el Cáucaso, sí, sí, y todo lo que quieras, pero está combatiendo junto al ejército ucraniano. Lógicamente, teniendo en cuenta el tema de los chechenos y demás, que aunque Putin intente vender la idea de que, bueno, ese conflicto ya está apagado teniendo a Kadyrov allí y demás, no, para nada, para nada. Pero el ISIS está combatiendo en las filas del ejército ucraniano. Entonces, lo que me hace gracia es que Occidente no ha sido ISIS. Ah, estáis vosotros detrás, me lo estás admitiendo. Muy bien, sois unos campeones. Y la información clave en todo esto es que el ex jefe del Servicio de Inteligencia de Ucrania, Valery Yevdokimov, fue nombrado embajador de Ucrania en Tayikistán en junio de 2022. O sea, no podía ser cualquier otro país, no. Tayikistán. Vaya. ¿De dónde, de qué nacionalidad eran los terroristas del Crocus City? Tayikistán. ¿Casualidad? No lo sé. Vamos a seguir un poco. En marzo de 2022, la sucursal de Dushanbe de la agencia de noticias rusa de Sputnik informó que las embajadas ucranianas estaban reclutando mercenarios en Tayikistán. ¿Coincidencia? No lo sé. Los departamentos diplomáticos ucranianos publicaron abiertamente, que luego lo borraron, pero menos mal que hay gente que hace capturas, publicaron abiertamente llamamientos a unirse a la resistencia contra Rusia y formar parte de la Legión Internacional Ucraniana. Bien, porque esto ya lo ha hecho Ucrania en los primeros meses después de la operación militar especial, en el que lanzaron, bueno, ciertas consignas y ciertos llamamientos a rusófobos y sí, antirrusos de todo el mundo para que se unieran a las filas de Ucrania. Y además el mensaje de Ucrania estaba adaptado, ¿no? En el sentido más a Occidente, intentaban ligar a Putin con el comunismo, con la Unión Soviética, que quería restablecer la Unión Soviética, no sé qué, para de esa manera atraer nazis y anticomunistas en general. Y lógicamente en Oriente Medio, pues el mensaje iba más dirigido con el tema islámico, ¿no? Y de esa manera, pues ya vemos que los servicios de inteligencia de Ucrania pues reclutaron a varios mercenarios en Tayikistán. Y ya digo que todo va encajando un poco, ¿no? Porque esta gente que atentó en Moscú eran de Tayikistán y admitieron que les habían contactado para que cometieran ese atentado por una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los terroristas eran tayikos, que huían hacia Ucrania, que habían sido contratados y que su modus operandi es un poco diferente, no voy a decir mucho, pero bueno, dejémoslo en diferente a ciertas acciones terroristas del ISIS, porque lógicamente el ISIS bastantes veces no se deja capturar, ¿vale? Hay veces que sí, por ejemplo en Barcelona, cuando se cometieron los atentados, no se inmolaron, ¿vale? Pero en otros muchos acabaron con su propia vida, con el atentado, ¿no? Pues vemos que el modus operandi de estos tayikos no concuerda con el modus operandi del ISIS, ¿no? Entonces, teniendo todo esto y metiéndolo dentro de un mismo saco, ¿vale? Porque hay hilos que lo conectan, no podemos descartar completamente la involucración de Ucrania. Por esto no quiero decir que sí, sí ha sido Ucrania. O sea,
que ya os digo, si tuviéramos ese poder y esa información para poder hacer eso, nos contrataría Putin mañana mismo, ¿no? Entonces, no, nosotros solamente ponemos las cartas sobre el tablero, proporcionamos esta interesante e importante información y que la gente vea si realmente Ucrania tiene algo que ver con todo esto o no. Exacto, y ahora ya un poco después de hablar, ¿no? Y teorizar de la información que tenemos, queríamos también recalcar un poco el tema de las torturas que han sido muy vistas y de las cuales se ha hablado y mucho, porque es un tema también muy importante, porque ha habido gente también, incluso propios comunistas, ¿no? Sobre todo más prorrusos, que han justificado todas las torturas que se han dado porque se lo merecen, etcétera, etcétera. Y nosotros, primeramente, querríamos decir que desde el punto de vista del gobierno ruso, obviamente es contraproducente. Porque sí, pueden testificar después de la tortura, etcétera, pero obviamente Occidente ya tiene el argumento perfecto para decir que es mentira, porque claro, puede decir Putin que no, que los tayikos acaban de admitir que estaban financiados por Ucrania, vale, pero va a salir Occidente y va a decir, sí, joder, después de ponerle una bolsa en la cabeza, cortarle la oreja y pegarle la paliza de su vida, va a decir también que su madre estaba involucrada, o sea, puede decir cualquier cosa porque bajo tortura, no digamos que esas confesiones no tienen la misma validez, ¿no? Con lo cual, primero, desde la parte más del gobierno ruso lo vemos contraproducente, porque además también si Rusia se quiere dibujar, ¿no? Como un país ejemplar y un país que lucha contra contra los nazis, que lucha contra el terrorismo, etcétera, de repente hacer esta salvajada, pues obviamente no le viene bien para limpiarse la cara. Y luego también, por otro lado, yo también querría recalcar que nosotros como comunistas no podemos justificar la tortura hacia ningún... por mucho que sean terroristas, nosotros no podemos justificar la tortura porque entonces esto se nos va a volver en contra, porque nosotros, los comunistas, incluso en un futuro también podemos ser tachados de terroristas, con lo cual nos estamos tirando piedras, ¿vale?, a nuestro tejado porque al final lo van a utilizar contra nosotros, igual que condenamos la situación de la gente de las bandas o de los sindicalistas, etcétera, o de la gente que está en contra del gobierno de El Salvador, de Bukele, también tenemos que condenar o criticar esto que ha hecho el gobierno ruso, ¿no? O que han hecho las Fuerzas Armadas rusas, primero por contraproducente y segundo porque no podemos admitirlo, porque luego nos va a venir a nosotros en contra, ¿no? Donde pones el límite del terrorismo, porque al final esto llega a ser muy difuso, ¿no? Con lo cual también queríamos aprovechar para recalcar esto, que no podemos defender las torturas porque se nos va a volver en contra, obviamente, y los que también han sufrido torturas han sido los comunistas y la justificación ha sido la misma. Los terrorismos quieren luchar, atentar contra la seguridad nacional y tortura. Entonces, bueno, creo que esto era muy importante y sobre todo porque desacredita de cara al público, sobre todo del público occidental, ¿no? Mucho más acostumbrado a los derechos humanos, etcétera. No veíamos una cuenta de Twitter, no sé si era meme o qué, que ponía, ¿no?, terroristas rusos y terroristas vascos, ¿no?, unos felices y los otros torturados, ¿no?, como demostrando que España es súper democrática comparando con Rusia, etcétera. Entonces tenemos que huir también de justificar esta clase de acciones, porque por mucho que sean enemigos, que sean malos, que sean terroristas, etcétera, esta línea tan difusa luego se nos puede volver en contra y, como os he dicho, desacredita de cara al público occidental todo lo que digan los rusos, pero bueno. Yo lo que quiero destacar en cuanto a este punto es, primero, la enorme deshumanización en la que hemos llegado, ¿no? O sea, creo que se nos ha ido la olla completamente. Si estamos justificando torturas es que algo aquí no funciona bien. Sinceramente lo digo. Y la gente dirá, ¡guau! Pero ¿por qué te apenas porque hayan torturado a ciertos terroristas? ¿No te das cuenta que a ti mismo te lo harían también? O sea, cada
repasar la historia del movimiento comunista. El mayor argumento que ha dado un Estado es que somos comunistas y somos terroristas. Entonces, pues, esa misma regla de 3 está justificado que se nos pueda torturar a nosotros también. A ver, por favor. Este tipo de imágenes no pueden ser. Y además, a mí lo que no me ha gustado nada ha sido, además, con la impunidad que se ha sentido Rusia, además de sacarlos tal cual a juzgado. O sea, en España, por ejemplo, cuando se cometían torturas, al menos tenían la decencia entre infinitas comillas, no se me malinterpreten, de esperar, no sé si era en el protocolo de las 72 horas, ¿no? Y cuando les hacían las torturas, les hacían, por ejemplo, en partes en las que no se les podía ver, la cara no se la tocaban y demás. O sea, eran mucho más listos. Pero eso de coger a una persona y plantarlo con una oreja cortada en un juzgado, con la cara hinchada, dices, pero ¿con qué Restos de impunidad la te bolsa en sientes? el cuello todavía también. Sí, o sea, ¿con qué impunidad te sientes para hacer eso? O sea, ¿a qué se tienen que enfrentar los comunistas revolucionarios rusos si quieren derrocar a Putin? Pensadlo bien, ¿eh? Pensarlo muy bien, ¿vale? Y todo esto que estoy diciendo, creo que es un puñetazo en la cara a toda esa gente que nos tacha de prorrusos, porque precisamente los que sean más prorrusos estén viendo este vídeo, igual no están de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora mismo, ¿vale? Pero a mí no me ha gustado nada, no solamente el hecho de la tortura, sino más bien la impunidad con la que se ha sentido de sacar a un tío con la oreja cortada a un juzgado, de coger y subirlo a Twitter, que por cierto, mirar por ejemplo los parches que llevan la gente que le cortan la oreja. Es parecido al sol negro de los ucranianos. Entonces, claro, no sé, a mí no me ha hecho ninguna gracia, la verdad. Y además lo que has dicho tú, que desacredita a Rusia. O sea, ya cualquier cosa que vaya a sacar Rusia, aunque sea real, porque ya lo hemos visto en las redes sociales, ¿vale? Dirán, hombre, claro, y con la tortura también van a confesar que son los asesinos de Kennedy. Y ya está, y con eso van a seguir. Es que no han sido inteligentes. Pero esto me demuestra a mí un poco la improvisación y la rabia con la que ha actuado Rusia con este caso. O sea, yo creo sinceramente que Putin se esperaba cualquier tipo de ataque o sabotaje por parte de Ucrania, desde Belgorod o cualquier otra cosa así, que esto. Y se la ha visto, en la primera se le estaba dando palos de ciego, o sea, incluso RT y demás sacando información que no daban abasto. Luego tuve que aceptar que sí, que estaba ISIS detrás, pero no me importa tanto ISIS, sino me importa quién está detrás. O sea, improvisando, y que al momento que los capturaron, dejaron sacar la rabia completamente. O sea, yo sinceramente les entiendo, pero no comparto. Lo he hecho porque es contraproducente y porque yo como comunista sé que a mí me tacharían de terrorista también y me harían lo mismo. Entonces, lógicamente, no me parece bien. Y luego, lógicamente, esa gente me hace buen de gracia porque muchos derechistas de España, por ejemplo, ¿no? Súper librepensadores, súper anticomunistas, súper nacionalistas, Noviembre Nacional y demás, ¿no? Que, bueno, veían bien la actuación de Rusia y dices, ¿qué os habéis vuelto prorrusos de repente? O sea, no era Ucrania, el centro de la libertad y el que está luchando por las ideas democráticas y civilizatorias de Europa y que Rusia representaba la barbarie. Ahora ¿os parece bien lo que ha hecho Rusia? O sea, qué cosa más paradójica. Y no solamente eso, sino que lo que decías tú, ¿no? Que sacaban memes de el tallico ahí golpeado, que le han cortado la oreja, lo que sea, y uno de ETA, ¿no? Que salía pues ahí en el juzgado, normal. Podemos poner miles de imágenes más de torturas aquí en Euskadi, o sea, buscar a ver quién era Inchaurrondo. O sea, yo le invito a la gente, o sea, no seáis ignorantes, no llenéis la boca de basura, informaros un poco antes de hablar y luego habláis. Porque luego nos consideráis nosotros, oh, el comunista no, es comunista porque no sabe sobre historia. Si no tenéis ni puñetera idea. Si pequéis totalmente de adanismo, de pensar de lo que se da ahora es lo que se ha dado toda la vida. Que actualmente España
concretamente el gobierno español se cura mucho en salud con el tema de los presos de ETA y demás. Lógicamente. Pero hace 20 años no. O sea, hay gente todavía desaparecida y demás, y con esto ni estoy justificando ETA ni nada de eso, porque os veo venir. Simplemente estoy recalcando la hipocresía de muchos de estos de Noviembre Nacional y Derecha Liberal Española y demás, que suben este tipo de memes, y yo sinceramente creo que es para monetizar el tweet, porque es que si no, no me explico semejante deficiencia mental, la verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a ya pasar a siguiente tema. Ya hemos advertido que el tema del atentado de Moscú iba a tomar una gran parte de este vídeo, porque era importante hablar y exponer cierta información sobre la mesa. Pero bueno, vamos a avanzar. Bueno, pues como ya es costumbre, con los repasos mensuales también tenemos que tratar el tema de Israel y Palestina, ¿vale? Entonces, bueno, antes de nada, queremos subrayar que en estos mismos momentos ya son 32.500 los palestinos civiles asesinados por Israel. Hay que insistir el hecho también de que las acciones del ejército sionista no solamente se limitan a Gaza, sino que también en Cisjordania están actuando y protegiendo sus intereses expansionistas y, como no, colonialistas. Pues desde el 7 de octubre las fuerzas sionistas han detenido un total de 7.700 cisjordanos que se han opuesto al avance de los asentamientos coloniales en Cisjordania. Bien, porque de esto nos habla mucho y esto hay que recalcar de cómo se está aprovechando lo que se está dando en Gaza para que los asentamientos vayan adelante, ¿no? De los casi 8.000 detenidos, 200 son menores de edad. Están sufriendo todo tipo de calamidades en las cárceles. O sea, ahí la democracia de Israel, la única democracia en Oriente Próximo. Claro que sí. 200 menores de edad detenidos. Muy normal todo y súper democrático, que cualquier país democrático haría, lógicamente. Y bueno, sobre todo, este mes de lo que más ha destacado o de lo que más ha sorprendido, ¿no?, ha sido en la ONU, porque en la Organización de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad, ¿no?, ha conseguido al final sacar adelante, pues bueno, una resolución pidiendo el alto al fuego inmediato. Y bueno, aunque no han conseguido, ¿no?, meter la palabra permanente, algo clave, ¿no?, en el alto al fuego, pues bueno, al menos decía duradero. Pues bueno, aunque no sea permanente, si es duradero, pues de algo puede servir y pues algo positivo se puede sacar, ¿no? O puede sacar al final el pueblo palestino, pero bueno, obviamente hasta ahora ha sido difícil porque Estados Unidos utilizaba su derecho a veto para que todas las leyes o todas estas resoluciones no siguieran adelante, y esta vez ha sido casi la primera vez donde se ha abstenido directamente y así ha permitido que esta resolución saliera adelante, con lo cual esto también me parece que es algo muy importante y que hay que recalcar también. Entonces, con esto, lo que hay que diferenciar son las reacciones, o sea, las reacciones de los sionistas y de la resistencia palestina, como les gusta decir a los antipalestinos o directamente sionistas, ¿no? La reacción de Hamas, ¿no? Que no es solo de Hamas, pero bueno, un poco por hacer la coña, ¿no? A ver, por un lado, la resistencia palestina aplaudió la resolución de la ONU y exigió que se tomaran medidas para obligar a Israel a detener las agresiones dentro de la Franja de Gaza. ¿Vale? Eso fue lo que dijo Hamas. O sea, esto no es un invento, sino que Hamas y la resistencia palestina dijeron que les parecía bien, pues eso, lo que había decidido el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Israel? Bien, pues no le gustó la resolución de la ONU. A Israel no le gustó y decidió comenzar una crisis diplomática con su mayor aliado, con Estados Unidos. Es que esa es la prepotencia que tiene Israel, ¿eh? O sea, es enorme la prepotencia que tiene Israel y sobre todo los sionistas. Porque aquí quiero rescatar una cosa que dijo Biden hace años. No hace falta ser judío para ser sionista. Esto hay que tenerlo muy, muy en claro. Porque cuando digo que Israel y los sionistas estuvieron muy enfadados con la aprobación de esta resolución por parte del Consejo de Seguridad de la ONU,
me refiero a todos los sionistas de Estados Unidos, los sionistas cristianos también. No les hicieron ni puñetera gracia que Estados Unidos no usara su derecho a veto. Y como siempre hace Israel, pues utiliza el chantaje. ¿Qué hizo? Pues respondió amenazando con cancelar la visita de la delegación israelí a Estados Unidos para discutir la operación militar sionista en Rafah. Claro, porque Estados Unidos ahí sí ha estado durante estas últimas semanas insistiendo a Israel, ¿no? Cuidado, a ver qué vais a hacer en Rafah. Queremos un plan de entrada en Rafah, una vía de escape para los civiles y demás y demás. Entonces, aquí ves el carácter más sangriento, más belicista de Israel, que utiliza esto de, no, pues ya no me voy a reunir contigo. Voy a llevar a cabo la operación militar en Rafah como a mí me dé la gana. ¿Y cómo es como a mí me da la gana? Pues como llevo haciéndolo durante estos últimos meses en la Franja de Gaza, destruyéndolo todo, sabiendo que en Rafah están concentrados alrededor de 1 millón de personas. Es decir, una de las masacres más sangrientas de la historia de Palestina. Con eso es lo que amenaza Israel. Y los sionistas, bien, muy bien, muy bien. A esto hay que ponerle freno a Estados Unidos porque la ideología woke y el antisemitismo están condicionando el gobierno de Biden. No sé qué os fumáis, pero dejarlo ya. De verdad. O sea, pensar un poquito las tonterías que estáis diciendo. ¿Bien? Y reflexionar. Porque es una salvajada con lo que está realmente chantajeando Israel a Estados Unidos y a la ONU en general. ¿Vale? Pero también queremos decir lo siguiente. Pocos días después de que la ONU publicara su resolución, pues ISIS irrumpió en la escena, llamando a cometer atentados en Europa para supuestamente solidarizarse con los gazatíes. Es que esto ya es un cachondeo. O sea, a cometer atentados en Europa para solidarizarse con Gaza, con los palestinos. A ver, Israel, de verdad crees que aquí pone gilipollas? O sea, no lo sé. ¿De verdad creéis que toda la ciudadanía europea, norteamericana y demás es estúpida? Ya sé que tenéis fundamentos para pensar que todos somos tontos. Sé que tenéis fundamentos, pero una cosa es que lo seamos de verdad. ¿Bien? ¿Por qué será que siempre que se atentan los intereses de Israel, aparece ISIS y otros grupos yihadistas que amenazan a aquellos que intentan poner, no directamente frenos, sino que intentan contener a Israel? ¿Por qué siempre aparece ISIS por la mitad? ¿Por qué? Es que es una pregunta que la gente tiene que hacerse. Luego Israel, Israel y todo el sionismo. ISIS es Hamas. Bueno, que descubra la gente cuáles son los contactos iniciales entre Hamas e Israel. Pero bueno, ahí igual no está muy descabellado lo de ISIS es Hamas. Pero, a ver, de verdad, a estas alturas del partido, hay gente que se cree que el ISIS se va a solidarizar con Gaza. De verdad. Si no forma parte del eje de la resistencia. Si el ISIS está enemistado con todos los que son aliados de Palestina, Siria, Irán, Yemen. Si a todos estos les ha realizado atentados. ¿De verdad que esperéis que me crea yo? ¿Que tiene algo que ver ISIS con la resistencia palestina? O sea, es una cosa que yo alucino. Porque ya actualmente nadie se cree que ISIS u otros grupos yihadistas muestren su apoyo a la resistencia palestina. Y me dirá, pero si dentro de la resistencia palestina hay un grupo que se llama Yihad Islámica. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? ¿Qué me queréis decir con eso? ¿Que esa gente yihadista pertenece a ISIS? O sea, ya hablamos acerca del yihadismo. O sea, hablar con musulmanes a ver qué significa la palabra yihad. Pero que tiene otra connotación la yihad islámica, que forma parte de la resistencia palestina, y está muy diferenciada del ISIS y Al-Qaeda y todos estos, ¿eh? O sea, pensarlo bien la islamofobia que manejáis en la cabeza, ¿eh? Porque tenéis que informaros sobre los grupos y los diferentes objetivos que tienen cada uno. O sea, a ver, entonces, hoy ya nadie se cree que ISIS pueda mostrar algún tipo de solidaridad con la resistencia palestina. Bien, porque además dentro de la resistencia palestina hay
judíos antisionistas, hay musulmanes enemistados con ISIS, hay cristianos, hay ateos, hay comunistas. O sea, ¿qué se va a solidarizar con esos? El ISIS se va a solidarizar con comunistas. Se va a solidarizar con judíos antisionistas. O sea, a ver, por favor, un poco de seriedad. Bueno, tenemos que recordar también, me parece importante, que el Estado Islámico también compartió frontera con Israel desde Siria, con lo cual, y nunca pasó nada, con lo cual, bastante absurdo, ¿no? Pero bueno, perdón, sigue. Sí, o sea, eso es un apunte muy interesante. Y además, otra de las cosas, ha sido precisamente el ISIS el que ha combatido, perseguido y ejecutado a miembros de la resistencia palestina, llamándolos traidores al monoteísmo, que sería algo así como mushreken. Bueno, mi árabe es nulo, ¿no? Pero los ha ejecutado a miembros de la resistencia palestina. Incluso el ISIS ha quemado banderas de Palestina, demostrando que su único objetivo es crear un Estado Islámico unido, en vez de distintas naciones árabes como puede ser Palestina, Siria y demás. No, ellos quieren un califato islámico, un Estado Islámico único, donde gobierne el Islam más fundamentalista y la vertiente más reaccionaria del Islam. Y eso no es lo que defiende Hamás, no es lo que defiende la resistencia palestina, no es lo que defendía o defiende Siria. Entonces, que me haga vender a mí que ISIS es Hamás, o que Hamás es ISIS, o que ISIS ahora se solidariza con Gaza, es tomar el pelo, literalmente, a la gente. Y una vez más, teniendo en cuenta que este anuncio de ISIS sale en el momento en que la ONU saca su resolución, demuestra que nuevamente los intereses de Israel convergen con los intereses de ISIS y viceversa. Esto es muy, muy importante. Exacto. Y bueno, si te parece, ahora podemos pasar a otro tema también ya típico en estos repasos que estamos haciendo, como es África en general, por todos los cambios que se están dando últimamente. Y primeramente vamos a centrarnos en el Sahel, que también lleva unos meses siendo clave, un pilar central en estos repasos, porque todos los meses sucede algo interesante que nos hace, ¿no?, recuperar la confianza en estos estados africanos que luchan también, ¿no?, por su liberación de las garras neocoloniales y también, sobre todo, del terrorismo, que ha sido muy duro, sobre todo en esta zona hasta hace poquito, ¿no? Pero bueno, desde hace años ya desde hace unos meses ya se está dando este cambio de equilibrio, ¿no?, del poder en toda África, y desde hace muchos años ya en el Sahel llevamos viendo la presencia del terrorismo más salvaje y atroz, que también ha afectado mucho a los propios africanos de todas estas naciones y que también ha conseguido crear un sentimiento en contra de este terrorismo yihadista en toda la zona. Pero bueno, sobre todo aquí, ¿no?, entraron países occidentales, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, ¿no?, y utilizaban esto de la lucha contra el terrorismo como bandera para su presencia en la zona, para el Franco CFA, etcétera, etcétera, ¿no?, que con el paso del tiempo lo único que se ha demostrado, ¿no?, es que solo miraban por sus intereses, que tampoco habían hecho nada contra el terrorismo y, como muy bien dicen, ¿no?, en Burkina Faso, Mali, Níger, sobre todo por ahora, es que su presencia lo único que ha hecho ha sido aumentar el peligro terrorista y estos movimientos terroristas, mucho más que reducirlos y luchar contra ellos, sino preguntarle a cualquiera de Burkina Faso, etcétera, qué opina sobre la Wagner, ¿no?, que es los que han luchado contra el terrorismo. Incluso les han hecho esculturas, que no estoy defendiendo ni mucho menos a Wagner, sino que si en estos estados han defendido a Wagner por su lucha contra el terrorismo, imaginaros lo que ha tenido que hacer Francia, Estados Unidos, etcétera, en estas naciones, ¿no? Y esto
es muy importante porque en el Sahel ya están avanzando, ¿no? Dando pasos ya agigantados, ¿no? Por una cooperación política y económica, sobre todo para liberarse ya del yugo. Esto sí que no es ni neocolonial, vamos, casi es colonial del franco CFA, de una moneda que en Francia no se utiliza, pero que ahí sí, pues para mantener estas neocolonias bajo su poder, que me parece vergonzoso, pero bueno, ese es otro tema. Pero ahora, este pasado mes de marzo de 2024, han anunciado que iban a crear una fuerza conjunta, sobre todo en un principio, ¿no? Estos países de Burkina Faso, Mali, Níger, etcétera, para luchar directamente y abiertamente en contra del terrorismo, con lo cual esta creación de una fuerza conjunta sí que nos está dando esperanzas de una unión próspera y una unión muy importante que seguro que poquito a poco distintos países, cuando vean, sobre todo los pueblos, la gente, cuando vea los avances que han dado en estos 3 países, seguramente se unan, y esto se está viendo poquito a poco, ¿no? En los países vecinos, como ahora dentro de poco hablaremos de Senegal, etcétera. Yo me acuerdo cuando has hablado del grupo Wagner en África, que hace unas semanas estábamos hablando con un camarada ruso, ¿no? Que nos decía, bueno, a ver, pero el grupo Wagner, Rusia defiende también sus intereses en África, en el Sahel. Y yo le pregunté, ¿y está ayudando a combatir el terrorismo? Sí, pero está defendiendo sus intereses, pero está ayudando a combatir el terrorismo. Es decir, lógicamente, Rusia defiende sus intereses en África, lógicamente, pero concuerda con los intereses de las juntas militares del Sahel, que es uno de los problemas, el terrorismo es uno de los problemas más importantes en África. Y el grupo Wagner les ha ayudado, porque a diferencia igual de China, que puede ofrecer otro tipo de cosas a África, Rusia ofrece en su mayor medida seguridad, todo lo que tiene que ver al fin y al cabo con el armamento, lo más bélico, el aspecto más bélico, ¿no? Y ya digo, o sea, que la gente, y sobre todo en Occidente, tiene que pararse a pensar de qué ha estado haciendo Occidente en África para que los africanos vean una bandera rusa como símbolo de libertad. Yo lo dejo caer ahí. Entonces, bueno, vamos al siguiente país, que es Senegal, como bien has indicado tú, que llevamos diciendo, África está cambiando. ¿Eh? O sea, hay como, no sé cómo decirlo, una inercia, ¿vale? Anti-neocolonialista o de segunda descolonización, que avanza por distintos países del continente y además está contagiando a cada vez más africanos. Que esto es muy buena señal. ¿Bien? Y el Sahel abrió un nuevo periodo para los países de África. Y las aspiraciones soberanistas y en favor de un desarrollo nacional no condicionado por los intereses neocolonialistas de Occidente, y concretamente Francia, se ha extendido por África. ¿Bien? Y distintos vídeos, y sin no verlos, hemos dicho que Senegal tenía todas las papeletas para ser el siguiente país que siguiera en la estela de los países del Sahel. ¿Vale? No esperábamos que hubiera un cambio político, un cambio en la geopolítica de Senegal partiendo de las elecciones. Yo, sinceramente, no me lo esperaba. Creía que iba a ser más como una especie de junta militar, replicando lo que ha habido en el Sahel. Pero, bueno, en todo no se puede acertar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que también se ha dado este cambio, pero no ha sido desde un golpe de Estado de una junta militar, sino más bien desde la vía electoral. Que esto también en el futuro puede tener sus flaquezas políticas y no ser tan poderoso. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, y espero que no hablemos en un repaso mensual de unos meses más adelante de que haya habido un golpe de Estado contrarrevolucionario y neocolonialista en Senegal, ¿vale? Pero bueno, ya dijimos en febrero que la situación política en Senegal se estaba tensando. El entonces presidente de Senegal, que era Macky Sall, aplazó las elecciones de manera indefinida, lo que fue calificado como golpe constitucional del presidente senegalés. La acción de Macky Sall
trajo muchísimas protestas en el país. Había un montón de gente que se echó a las calles a protestar contra este golpe constitucionalista. Pues bien, tras un mes y medio de Macky Sall, se han celebrado elecciones en Senegal y ha ganado Bassirou Diomaye Faye. ¿Bien? Este candidato se ha destacado en Senegal por ser un candidato de corte izquierdista, una socialdemocracia a la africana, ¿no? Digámoslo así, y sobre todo panafricanista. Que esto significa que puede haber un viraje en la geopolítica de Senegal. Este joven político senegalés, porque además es muy joven, ha destacado por trabajar en el Sindicato de Agentes Fiscales y Financieros y exponer los abusos, la corrupción y la mala gestión de los políticos senegaleses. El mismo Faye fue detenido el 14 de abril del año pasado por supuestamente, esto es lo que dicen las autoridades senegalesas, por supuestamente insultar a la justicia, dañar la seguridad pública e incitar a la rebelión. De aquí lo único que yo sé de verdad es que se incitó a que la gente saliera a las calles. De ahí que fuera rebelión, pero sí que llamó a la gente a que saliera a las calles en contra del entonces presidente de Senegal. Ahora que Faye ha ganado las elecciones, debemos destacar sus propuestas políticas para el país, pues él ha subrayado la necesidad de impulsar una moneda nacional abandonando el franco CFA y además va más allá. Propone impulsar una moneda conjunta para los países de África Occidental y esto lo puede ligar completamente a los procesos soberanistas y antineocolonialistas del Sahel, porque esto es lo mismo que plantea Malí, Burkina Faso y Níger, dejar el franco CFA y adoptar una moneda propia para ya sacar a Francia de África Occidental, ¿no? Y bueno, recientemente Faye ha dejado unas declaraciones que son sumamente interesantes y que demuestran por dónde va a ir su trabajo político. Yo os leo la cita como es, ¿bien? Es hora de que Francia saque la rodilla de nuestro cuello y ponga fin a esta injusta opresión. Entonces, literalmente con esta cita creo que Faye lo está diciendo todo, ¿no? O sea, y además es que es muy buena señal, porque demuestra que esa inercia se está expandiendo, ese movimiento soberanista se está expandiendo en Senegal. Y bueno, en Senegal no solamente Senegal, sino en África Occidental. Y veremos si luego ya abarca otros países de África y demás, porque hay puntos en África, focos, digámoslo así, que puede tener una escalada bastante potente. El Congo. ¿Qué pasa en el Congo con el genocidio olvidado del Congo? Bien. O sea, hay países que pueden tener un cambio muy, muy potente en los próximos meses o años que pueden dislocar la División Internacional del Trabajo. Bien, y sobre todo, sí. No, en este sentido querría decir que el presidente Faye, ¿no? Ahora ya presidente Faye, sería el segundo, entre comillas, ¿no? Porque el primero sería Sonko, que ese sí también ha pasado por la cárcel, pero por un proceso judicial del cual desconozco los tecnicismos, ¿vale? Pues por lo que sea en su propia condena, ¿no? A la que se le hizo a Sonko, él no puede ser presidente, y el segundo, que era Faye, también tiene mucha fuerza en el pueblo senegalés, pues sí que ha podido ser presidente. Y bueno, el otro día leía, ¿no? Que ellos dos no podían salir en la televisión senegalesa a digamos, exponer sus puntos de vista, y que por eso, pues bueno, desde aquí, desde Occidente, nos puede costar un poco saber muchas de las medidas que van a tomar, pero esto también nos demuestra que esta gente, si ha conseguido poder, no es por las teles, es por la calle, porque si veis los vídeos de Senegal, de cómo se manifestaban, esto era espectacular, ¿vale? Y me parece muy interesante saber esto para ver que la tendencia de África no está viniendo desde las teles, no está viniendo desde la propaganda, sino que viene desde abajo, y muchas veces tendemos, ¿no? Por esto, no sé si llamarlo racismo interiorizado, a decir, no, pero es que los africanos ahora van a pasar a estar bajo el yugo ruso, bajo el yugo chino. Bueno, esto viene desde la calle, con lo cual, a nada que haya otro yugo,
sería muy fácil seguir con esta tendencia y echarlos, ¿no? Entonces, tampoco infantilicemos a estos africanos que vienen desde abajo y que se han curtido en 1000 batallas, en las cárceles de ahí, que poca broma, y me parecía interesante también recalcar esto. Sí, yo lo diría más que es un paternalismo occidentalista, no de una antigua mentalidad colonialista en el que el hombre blanco le dice al hombre negro qué es lo que tiene que hacer, incluso en términos revolucionarios, ¿no? Que realmente hoy estamos para dar pocas lecciones a los africanos. Pero bueno, una medida concreta sí ha sido un anuncio, la renegociación de todos los acuerdos políticos, económicos, militares y culturales con Francia. Bien, su objetivo es, como ha dicho él, que Francia saque su rodilla del cuello de Senegal. Pero el primer paso es la renegociación, lógicamente, ¿no? Por eso mismo he dicho que hay una diferencia bastante grande entre los procesos del Sahel, que han sido juntas militares y que fueron rompo esto, rompo esto, rompo esto. Esto es más bien, como ha sido desde la vía electoral, digámoslo así, reformismo puro, pues tendrá que tener una vía más reformista. Pero bueno, veremos a ver en lo que deriva, ¿no? El proceso de Senegal. Otra cuestión bastante importante es Nepal. O sea, sorprendentemente, hemos metido Nepal en este repaso. No suele ser uno de los temas típicos, Nepal, ¿vale? Pero, ¿por qué hemos metido Nepal? Pues bueno, también a principios de marzo, el Partido Comunista Unificado de Nepal, más maoísta, y el Partido Comunista de Nepal, más marxista-leninista, anunciaron un acuerdo para conformar el 13º gobierno de Nepal. Este acuerdo también fue suscrito por otros dos partidos, que son el partido Rastriya Svantantra de Nepal, que es social liberal, ¿vale? Y el Partido Socialista Popular Nepalí, de carácter más socialdemócrata, secular y federalista. Entonces, bueno, estos dos grandes partidos comunistas de Nepal dejaron de lado sus históricas diferencias y llegaron a un acuerdo para conformar un nuevo gobierno de coalición ayudado por los dos partidos que os acabo de mencionar. A ver, en esta cuestión nos vamos a explayar mucho más, simplemente queremos hacer ese anuncio porque son dos partidos comunistas, uno maoísta, el otro marxista-leninista, que han decidido hacer un gobierno de coalición dejando atrás sus históricas diferencias. Pero sí queremos decir que, bueno, Nepal es un tema un tanto desconocido para nosotros, ya que no hemos indagado suficiente en el proceso nepalí, menos aún conocemos los detalles ideológicos concretos de los maoístas nepalíes o los marxistas-leninistas, entonces no queremos meter la pata, simplemente queremos sacar esta información y no indagar suficiente porque no sabemos, ¿vale? Como siempre decimos, no nos gusta hablar sobre temas que no sabemos, porque no queremos quedar como gente que desconocemos el tema, ¿vale? Como auténticos cuñados, ¿no? Entonces, bueno, simplemente queremos informaros de esto y creemos que es importante, ¿no? De que haya partidos comunistas potentes capaces de gobernar países. Bien, lógicamente tendrán sus deficiencias, repito, no conozco las particularidades político-económicas de estos dos partidos, pero bueno. Ya indagaremos más adelante sobre el proceso de Nepal y si hace falta, pues ya haremos un vídeo para sacar nuestras propias conclusiones también sobre el proceso nepalí, pero bueno, aún todavía hay temas más importantes que tratar antes que un proceso en Nepal. Exacto, esperemos que en un futuro nos veamos obligados a hacer un vídeo sobre lo que está sucediendo, hablar con algún camarada que, pues bueno, por lo que sea, sepa más sobre Nepal. Si alguien sabe, cree que puede aportar, pues que nos hable, por supuesto, porque la verdad que casi lo desconocíamos y cuando vimos esta unión nos alegró y, pues bueno, nos hace poner también la vista que, como siempre decimos, ¿no? Históricamente llamado tercer mundo parece que nos está adelantando por la derecha y que, pues bueno, distintos procesos que desconocíamos están sucediendo y por supuesto que nos alegramos, pero bueno, ahora de casi un tema que casi no tratamos en nuestros repasos, ¿no? Es España, vamos, en general, porque a veces sí que suele pasar algo
en España en algún repaso hablamos, ¿no?, sobre las protestas de agricultores, etcétera, pero a veces, ¿no?, nos vamos a la geopolítica y nos olvidamos de lo que tenemos aquí, porque, ¿no?, a veces se nos olvida que tenemos el gobierno más progresista desde que existe la democracia en España, ¿no? Y este gobierno, ¿no?, socialcomunista, pues ha creado una nueva base naval de la OTAN, en este caso en Mahón, ¿vale? Esto es bastante curioso, ¿no? Porque, bueno, en la isla en una islita, ¿no?, de Mallorca, donde una operación llamada Sea Guardian. Menorca. Ay, Menorca, siempre me confundo, perdón. En Menorca sé que hay rivalidad, además, así que digo Menorca y me disculpo por el error. Pero bueno, en una operación que se llama Sea Guardian, ¿no?, han puesto la tercera base naval, ¿vale? Junto con Rota y Cartagena, no, bases militares terrestres hay también, con lo cual base naval, esto es importante, y nos parece bastante gracioso, ¿no?, porque ha salido gracias al empuje que ha tenido desde el gobierno, es decir, el gobierno ha querido, ¿no?, alojar esto en España y bueno, me parece bastante curioso, ¿no?, que estos que le llaman comunistas, gobierno rojo, progresista, etcétera, vemos cómo al fin y al cabo convergen y que por mucho que digan que en un principio no a la OTAN, como se decía hace años, etcétera, etcétera, al final cuando llegan al gobierno, sí, desde un discurso más izquierdista, etcétera, al final convergen y, como decía Lenin, ¿no?, a los partidos de la Segunda Internacional, de la socialdemocracia actual, no hay que juzgarlos por lo que dicen, porque dicen mucho, sino que hay que juzgarlos por lo que hacen, porque hombre blanco, históricamente hablar con lengua de serpiente, dice una cosa y al final en lo que nos tenemos que quedar son en estos actos, en lo que hacen y en lo que están condenando a la clase obrera y a toda esta gente, que es a ser un títere más del imperialismo general, por supuesto. Yo sí quiero destacar, porque ya he visto algún que otro comentario, ¿no?, en el sentido de, a ver, pero ¿por qué debemos ligar la revolución proletaria a expulsar tropas extranjeras de nuestro país? Porque somos comunistas. O sea, sinceramente lo digo, porque somos comunistas. O sea, tal vez el objetivo de otras personas sea que España tenga más soberanía nacional, España tenga más peso en geopolítica, que reproduzca aún más su carácter imperialista y ya está, contentos. Bueno, pues eso es un análisis nacionalista, incluso que un burgués nacional te lo compra. Te lo compra. Un burgués nacional que quiera que España tenga más peso en geopolítica, que no dependa de la Unión Europea y que no dependa de Estados Unidos, te lo puede comprar cualquier burgués nacional con cierto peso. Te lo puede comprar cualquiera. ¿Bien? Porque nuestro objetivo no es simplemente, bueno, no simplemente no, es que no es hacer España grande. O sea, no es Make America Great Again. O sea, no, ese no es nuestro objetivo. Make Spain Great Again. O sea, ese no es nuestro objetivo. Tal vez el vuestro sí, pero nosotros no somos nacionalistas. Nosotros somos comunistas. Y nosotros sabemos que para realmente expulsar a las tropas extranjeras de nuestro país, no simplemente es un acto de patriotismo, porque mi patriotismo es de clase, es un patriotismo revolucionario, no ceñido a unas fronteras delimitadas históricamente por un equilibrio de poder geopolítico, porque así se delimitan las fronteras de los Estados-nación. Como decía Shlomo Santos, o sea, las fronteras realmente se delimitan en el sentido de hasta dónde puede alcanzar un país. O sea, no es porque históricamente España se limitaba a la península ibérica y si España tendría más potencial y llega hasta Bruselas, pues España sería eso. O sea, ya está. Esa es la realidad de la existencia de las fronteras. Entonces es absurdo basar un patriotismo en una especie de fronteras que viene determinado por un equilibrio de poder histórico. El patriotismo realmente reside, ya dedicaremos un vídeo al patriotismo revolucionario, en lo que realmente debe ser, reside
en un patriotismo para con una clase, entendiendo los pasos que tiene que dar una clase, elegirse en clase nacional, entender el Estado-Nación como un proceso transitorio hacia algo mucho más grande, un Estado-Nación como un modelo estatal imperante dentro del modo de producción capitalista, pero no absolutizándolo y cayendo en el, no, yo, la clase trabajadora de España, las demás me dan igual. No, lo que hay que hacer realmente es entender en la división internacional del trabajo, hay que entender en la geopolítica, bien, y no ligar la expulsión de bases militares de España con la revolución proletaria, es anticomunista. Es completamente anticomunista. Bien, porque lo que hay que hacer es precisamente ligar la revolución proletaria. ¿Por qué? Porque eso significa, si tú ligas la base, expulsar las bases militares de España, lo que estás diciendo es que estás apostando por un derrotismo revolucionario, es decir, la pérdida de tu bloque imperialista, lo que significa la pérdida de la OTAN, y de esta manera la expulsión de esas bases, erigir a tu clase, a la clase trabajadora como clase nacional, y desde ahí un proceso revolucionario que pueda transformar el país y ojalá que no se limite únicamente a las fronteras del Estado-Nación, que pueda contagiar a otros países para que realmente pueda haber un cambio revolucionario real a gran escala, que es lo que defendemos los comunistas. Bien, entonces esto quería comentarlo porque hay gente bastante perdida con este tema, ¿vale? Luego, con un mero acto de patriotismo. Vale, pues muy bien, pues hazlo con por mero hecho nacionalismo, defiende esa consigna, pero no te hagas llamar comunista porque no lo eres. No lo eres, simplemente defiendes una soberanía nacional mayor para España, defiendes un peso mayor en la geopolítica para España y punto final. Nosotros lo que defendemos es el derrotismo revolucionario, defendemos que la clase trabajadora tome el poder y no solamente aquí, sino en otros países del mundo. Está. Esa es la diferencia. Y nosotros ligamos ese proceso como la única solución de derrotar a tu bloque imperialista en una posible guerra imperialista. Ya está. Vosotros, pues no sé, ¿a qué lo queréis ligar? ¿A reformismo? Porque luego me hace gracia, porque esta misma gente que pregunta a ver por qué tenemos que ligar a la revolución proletaria son los más dogmáticos y los más marxistas-leninistas. A ver, o sea, ¿cómo pretendéis? Nosotros estamos diciendo apostar por el derrotismo revolucionario y una guerra imperialista porque eso supone la derrota de nuestro bloque imperialista, por ende, la derrota de la OTAN y la salida de donde está la OTAN. Por ejemplo, en España. ¿La vuestra cuál es? ¿Reformismo? ¿Negociar con la OTAN? No, sacar alguna tropa de España, sacar alguna base de España. ¿Reformismo? ¿Quién es el reformista entonces? Pero si ese es el reverso del posmodernismo, del progresismo. Más nacionalista, pero es que es el reverso. Nosotros no estamos en ese juego de posmo versus antiglobalismo o antiprogre versus progre. Nosotros no entramos en ese juego. Ese juego lo dejamos a vosotros. A nosotros no nos interesa. A vosotros tal vez sí, a nosotros no. No os interesa ni lo más mínimo, la verdad. Y esto lo quería decir porque veo la gente, sinceramente, con algunos comentarios que nos escriben y algunos temas que veo en Twitter y así, la gente muy, pero que muy perdida con todos estos temas, de no asociar ciertos procesos que son necesarios con la revolución proletaria. No sé. No sé si tú quieres decir algo antes ya de terminar, porque ya creo que hemos finiquitado ya todos los temas. Sí, a ver, a mí que en todo hay que meter la lucha de clases, obviamente, en todo hay que meter el tema obrero, etcétera, pero yo de verdad que a veces flipo con esta gente, ¿no?, que se considera comunista, etcétera, y luego cuando es referente a un Estado, sea Estado-nación o sea simplemente una nación sin Estado, ¿no? Cómo de repente esto de la lucha de clases se nos olvida y de repente es patriotismo y la lucha de clases la dejamos de lado. Que sí, que el patriotismo ha sido muy importante, sigue siendo muy importante y hay que ser patriota para con una clase, etcétera, etcétera. Pero de ahí a relegar justo siempre cuando hablamos en términos de banderas, en términos de naciones, la lucha de clases a un segundo plano,
me parece igual de criticable que la misma gente que cuando habla de ecologismo aparta la lucha de clases, que cuando habla de la emancipación de la mujer aparta la lucha de clases. Es lo mismo, solo que cada uno con sus temas de interés. Entonces, nos parece importantísimo recalcar por qué hay que reivindicar aquí la lucha de clases, por qué hay que ser patriota, sí, pero para con una clase, y por qué el bases de la OTAN no, OTAN fuera, simplemente es una consigna vacía, al igual que decir que igualdad entre hombres y mujeres es una consigna vacía, al igual que no hay que defender a nuestra naturaleza, nuestro planeta, no hay planeta B. Es también una consigna vacía porque no tiene lucha de clases, con lo cual queremos recalcar esto y que es lo más importante. Y también, para ir acabando el vídeo, pues que agradeceros también el que siempre estéis ahí atrás escuchando los vídeos, también que os intereséis por los repasos, ¿no? Porque a veces yo también pienso que le importará a la gente, ¿no? Lo que yo diga, lo que nosotros hagamos, ¿no? Pero bueno, el ver que estáis atrás también a nosotros nos llena de orgullo. Y también cualquier cosa que nos hayamos dejado en el tintero, que en un futuro queráis que lo metamos en estos repasos también. Obviamente somos dos, no vivimos de esto, tenemos agendas apretadas, tenemos nuestras cosas fuera de Red Planeta, con lo cual que nos lancéis también noticias, temas de interés, etcétera, porque a nosotros de verdad nos ayuda y un montón, porque a veces también andamos justitos de tiempo y vuestra ayuda pues también nos sirve mucho para enterarnos de otras cosas, así que muchísimas gracias también por estar ahí. Sí, yo para terminar sí quería decir una cosa que creo que has dado la diana, ¿no? Cuando has dicho, ¿no? De que son consignas vacías. Efectivamente, o sea, este tipo de gente, porque luego la mayoría son súper antiposmo, antiprogre y demás, y consignas como eso, OTAN no, bases fuera, salida a la Unión Europea, es que es equivalente a los ecologistas de defensa del medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, no al patriarcado y demás, todas estas cosas. O sea, es igual, es vacío de contenido, sin una perspectiva de clase, sin una perspectiva revolucionaria, todo es vacío de contenido. Por eso mismo, la gente que no entiende que la máxima de OTAN no, bases fuera, tiene que ir ligado a un proceso revolucionario, demuestra que lo antiprogre y lo progre son las dos mismas caras de la misma moneda. La moneda capitalista imperialista en la fase actual en la que vivimos. Porque reproducís de manera positiva y negativa, es decir, un polo y otro, los mismos argumentos. Os complementéis, o lo que digo yo muchas veces, tú me das cremita, yo te doy cremita. Literalmente hacéis eso. Pero bueno, seguir pensando que sois antiprogres y antiposmos cuando realmente les necesitáis. Pero bueno, entonces bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo que ha dicho Julen, efectivamente, si tenéis más temas, si creéis que nos hemos dejado algún suceso o lo que fuera, bueno, escribidnos en comentarios, que ya sabéis que son bienvenidos. Y nada, pues si os ha gustado, dejar un like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenéis entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido diario o casi diario. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!